Bueno, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, les pediría que su pregunta fuera lo más breve y se pudieran presentar, y si fuera dirigida a alguien, bueno, dijeran a quién, y si no, bueno, ya fuera una pregunta general para que la mesa decidiera quién la contesta. Parece que todo quedó muy claro, nadie tiene dudas ni preguntas. Más que una pregunta, es una reflexión. Mi nombre es Francisco Arturo Pérez. Es difícil hacer una pregunta ahorita, porque yo creo que lo que necesitamos es ponernos a echarle una revisada, reflexionar sobre el asunto, y sobre eso ya podríamos tener alguna pregunta. Generalmente la información así, que cae como en cascada, resulta un poco difícil de asimilar de golpe, ¿no? O sea, básicamente es una reflexión más que una pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es el ingeniero Roberto Camargo, a sus órdenes. Nada más una pregunta: ¿en dónde con cierta certeza se puede consultar qué es más conveniente utilizar como sistema de unión, los tornillos o a través de soldadura? Gracias. Bueno, realmente esa no es pregunta relacionada con las normas en sí. Las normas permiten el empleo de los dos elementos de unión, y ya en cada caso particular se verá cuál conviene más desde los puntos de vista de costo, de facilidad de llevarlo a cabo, de confiabilidad, yo qué sé. Como se mencionó ya el doctor Perea principalmente, pues esto... bueno, pero eso no viene necesariamente del temblor de Norwich, porque ya desde antes se hacía. Esto ya hace bastantes años que los remaches prácticamente han desaparecido. Entre otras cosas porque requieren mucha mano de obra, mucha gente, mal pagados, porque luego llueven estos remaches al rojo vivo sobre la gente que pasa por cerca de la obra. No tienen una resistencia muy garantizada, por decirlo de alguna manera. Entonces han sustituido ya desde hace muchos años fundamentalmente por tornillos de alta resistencia, aunque se sigue usando la soldadura en el campo. Por ejemplo, el factor costo es muy importante. Por ejemplo, una compañía X, yo les oí presentar en un congreso un artículo donde ponían por las nubes las conexiones con placa, atornilladas con placa extrema. Eran una maravilla, baratísimas, estupendas. Y sin embargo, al cabo de unos cuantos años ya no las quieren hacer, según ellos, porque ha cambiado la relación entre el costo de la mano de obra y el costo del material, y en todo lo que antes era barato ya no lo es, porque tengan algo de razón. Pero ahí, como les digo, eso no lo podemos indicar en las normas. Las normas deberían quedar los requisitos, quizás sugerir algo, y ya cada quien pues, se rascará con sus propias uñas, tomando como base lo que se indica en las normas. Bueno, sí. Alfredo Guzmán Salmerón. No es pregunta referente a lo que ustedes presentan, simplemente yo quiero preguntar si piensan anexar dentro de ese 20% que les hace falta temas relacionados a aisladores sísmicos, disipadores de energía. Bueno, ese también se menciona algo, no mucho, pero algo en las normas de sismo. Aquí no se va a mencionar.
Ya la norma va a salir, no como una hora que es así, ahora va a ser así, pero pues ya no podemos seguir aumentándola, ¿no? Solamente es un comentario, lo que en la norma de concreto se sustituyó por F'(C) fue el F*C y no la F'(C). Voy a hacer una pregunta a Tiziano. En la ejecución de las obras, en ese capítulo, ¿estaría contemplado lo relativo al control de calidad y también a la protección contra fuego? Sí, algo se menciona al respecto y se complementa con el Código de Prácticas Generales del INCA, que tiene mucho más detalle respecto a esas dos cosas en particular. Y también para aprovechar el comentario hace rato de que si es mejor las conexiones atornilladas soldadas, y aunque siempre sugiere soldar en taller, atornillar en campo, otra sugerencia muy pertinente en este caso sería el diseñador. Sería muy conveniente que trabajara a la mano o a la par con su fabricante de preferencia. Esta dualidad entre diseñador y fabricante casi siempre da resultados un proyecto muy confiable. Y bueno, no sé si contesté a la pregunta anterior. Sí, porque cuando el laboratorio va a hacer el control de calidad, solamente se basan en lo que diga el responsable de la obra, pero pues es lo que diga el responsable de la obra, pero pues tenemos que basarnos en una especificación para el control de calidad, tanto de las soldaduras como de los tornillos, los momentos de apriete de los tornillos. Y también te preguntaba acerca de la protección contra fuego. Sí, se comentó muy poco. Como decía, para protección a fuego la recomendación es usar pinturas, usar aceros intemperizables, que se protejan, que haya algún método que se pueda incluir la corrosión dentro del diseño, que generalmente es aumentar o considerar espesores ligeramente más grandes. Respecto a la calidad, sí hay especificaciones con respecto a la soldadura. Alguna de ellas las comentó el ingeniero Granados, que es pruebas de impacto, probetas con Sharpie en B, ¿no?, en donde se mida la energía en estas pruebas bajo ciertas temperaturas. Todos esos detalles están en la norma. Por tiempo no se pudieron comentar aquí, pero como decía, se comentan aspectos mínimos a cubrir, aunque también se dan referencias a otros documentos que dan mucho mayor detalle. También se especifican respecto al número, a cantidad o densidad de pruebas, qué métodos de inspección se pueden usar en soldaduras y su densidad. Entonces, todo eso también se incluye. Yo mencionaría una última cosa, que lo del famoso temblor de Norwich, que ese tipo de fallas no se han presentado aquí, no es solo porque los temblores probablemente son de características distintas, sino porque los sistemas estructurales también. Nosotros normalmente hacemos, o hemos hecho tradicionalmente, que todos los marcos que componen una estructura en ambas direcciones sean rígidos. En cambio, en Estados Unidos la tendencia en los últimos bastante tiempo antes del famoso temblor era a concentrar toda la resistencia por ejemplo, en 4 marcos colocados en la periferia del edificio. Es decir, vamos a suponer que fuese un edificio cuadrado, por decir algo, de 4 caras, uno en cada cara, se acabó. Y todo lo demás diseñado con las vigas, digamos, articuladas a las columnas. ¿Por qué? Pues porque sale más barato. Tienen unos cuantos marcos con unas placas terribles, con unas soldaduras terribles, pero todo el resto es libremente apoyado casi, ¿no? Entonces sale más barato. ¿Pero a qué da lugar? Pues da lugar, por ejemplo, a soldaduras en placas de este tamaño. Y hagamos lo que hagamos, para que haya una falla dúctil tiene que haber esfuerzos cortantes. Acuérdense, si es que alguna vez lo vieron, porque ya no sé hoy en día, bueno, todavía queda gente que sí lo vio, algunos, ¿por qué no?, del famoso círculo de Moore.
El círculo de Moore en 3 dimensiones son 3 círculos. Cuando se tiene un estado de esfuerzo tridimensional con esfuerzos de tensión, digamos, iguales, el círculo se reduce a un punto. Y en ese caso no hay fuerza cortante. Si no hay fuerza cortante, no puede haber flujo plástico. El flujo plástico es por cortante. Y las soldaduras muy gruesas dan lugar a contraerse a esfuerzos en 2 direcciones, más luego los que produce el comportamiento estructural. Entonces, ese tipo de conexiones con soldaduras muy gruesas llevan a un comportamiento no dúctil. Ahora, si el temblor, además, en vez de ser como los de aquí, que duran mucho, pero son un poco a ritmo de vals, es a ritmo de rock and roll, de trancazo, pues probablemente no hay tiempo tampoco para desarrollar esa ductilidad. Entonces, de ahí viene algunos de los factores que, bueno, de hecho, en Estados Unidos han dado una serie de recomendaciones de juntas precalificadas. Originalmente pedían, después del temblor, que se probasen todas las juntas en taller. Bastante cínicos, porque decían, los ingenieros creían que las juntas en estructuras de acero eran invulnerables ante temblores. Los ingenieros creían porque los investigadores se lo habían dicho, y eso no lo mencionaron, ya no lo cree nadie. Bueno, el caso es que si se tiende a un estado de esfuerzo tridimensional y con esfuerzos cercanos, el cortante disminuye, eventualmente no sucede, pero se puede anular, y entonces no hay falla dúctil posible. Muy buenas noches, David de León. 3 comentarios, uno que voy a poner ahorita en primer orden en relación a lo que comenta el ingeniero de Buen. Efectivamente... A ver, espérame, yo creo que el cerebro todavía no funciona bien, creo, pero ni los oídos ni la vista, entonces aunque traigo unos trastos para oír, pues no oigo demasiado bien. Sí, sí, bueno. Otra de las experiencias o hallazgos del temblor de Norwich fue que efectivamente muchas cosas ya se sabían antes, pero allá en Estados Unidos, al igual que en México y en todo el mundo, muchos ingenieros caen en la sobresimplificación, y efectivamente lo que usted menciona, el efecto tridimensional que en la realidad se produce, pero que en los análisis y en los diseños se sobresimplifica a considerar como una D, propiedades de materiales que se aplican a esos casos, pero que cuando hay geometrías muy gruesas, o las condiciones de temperatura, o las condiciones de velocidad de aplicación de carga, etcétera, que son de ciencia de materiales y se conocen bien, no aplican, y aplicarían más bien el círculo de Moore, aplicarían más bien ese tipo de conceptos, que porque el ingeniero a veces cae en la sobresimplificación, bueno, pues hacen ese tipo de... Vaya, obviamente si la temperatura es baja, la aplicación de la carga es rápida, los esfuerzos tridimensionales son elevados, etc., la posibilidad de una falla dúctil disminuye muchísimo, y en cambio crece la de una falla frágil, no hay duda. Pero la realidad es que es muy difícil, por no decir imposible, tomarlo en cuenta directamente en el análisis. Más bien se debe tomar en cuenta en el diseño, digamos, en no usar placas muy gruesas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, entre las juntas precalificadas que mencionaba ya hace un momento, hay juntas soldadas del estilo de las antiguas, pero ponen requisitos adicionales respecto a la calidad de la soldadura, a la mano de obra, etcétera, ¿no?, que antes no existían. Vaya, yo llevo metido en estos berenjenales pues como 65 años, y al principio de esos, y bueno, no al principio, durante la mayor parte del tiempo, diseñábamos las conexiones soldadas de campo y nunca hemos tenido ningún problema con una conexión de ese tipo. Y además, los métodos de soldadura eran peores que los de ahora, los procesos de soldadura, los mismos aceros eran menos soldables que los de ahora, y sin embargo no hemos tenido problemas de ese tipo.
repito, en buena parte por la práctica seguida en México, que lleva placas más delgadas, que lleva a una mayor redundancia, etcétera, ¿no? Sí, gracias. La primera pregunta es en relación a lo que se comentó casi al principio, de tomar en cuenta las incertidumbres en rigidez y en resistencia, y observando que las relaciones límite de ancho-espesor dependen inversamente del esfuerzo de fluencia, esas incertidumbres quizá al propagarse pudieran generar un mayor riesgo al pandeo local. Bueno, por ejemplo, en las normas de la ICF, y nosotros incorporamos también, se distinguen secciones gruesas, no sé si es no pesadas o gruesas, de las ligeras. El límite, pues, supongo que es un poco arbitrario, pero tiene que ver con el comportamiento. Son ligeras y no son tanto, hasta 2 pulgadas de grueso, que son 5 centímetros. Pero ya más para arriba, todavía los requisitos son mucho más toscos, ¿no? De resistencia a Charpy, por ejemplo, se han introducido dos conceptos adicionales que no hemos mencionado, los debería haber quizá mencionado yo, que es el de estructuras especiales, aunque no es la palabra exacta, y zonas protegidas. Por ejemplo, donde se espera que se vaya a formar una articulación plástica ligada con mecanismo de colapso, no se puede prender el arco, por ejemplo, no se pueden poner cositas para colgar, no se puede. Ahora, pelearse usted con los arquitectos y con los montadores, porque ni saben ni les importa. Ese es uno. Y las soldaduras especiales también tienen que llenar requisitos más estrictos. Eso es precisamente, no se toma, digamos, directamente en los números en cuenta, pero sí se toma en cuenta en el diseño propiamente dicho. Y en general la placa gruesa es uno de los factores que crea problemas, ¿no? No es el único, ni mucho menos, pero es uno de ellos. ¿Se ha trabajado en las tolerancias permisibles a imperfecciones geométricas? ¿O se recomendaría? Bueno, eso está en general o bien en el manual del INCA o en el de prácticas generales de la ICF, que se toman como deformaciones máximas las que se permiten en esos documentos. Vaya, me refiero a deformaciones de origen, no a deformaciones debidas a la carga, a defectos de origen. Iniciales. Y la otra, se está pensando pedir, o ya se empieza a pedir para casos especiales, pruebas de tenacidad o de dureza en soldadura. Bueno, como siempre hay una colita por ahí se podrán hacer otras cosas. Bueno, y eso de hecho todo el reglamento lo menciona. Esto no es la única manera de hacer las cosas, se pueden hacer de otras, pero hay que demostrar ahí decía de la administración, bueno, es un poco, no sé exactamente quién será la administración en este caso, pero hay que demostrar ante las autoridades del gobierno del DF que funcionan cuando menos tan bien como lo que pide el reglamento, o mejor, pero no se cierra la puerta a ninguna propuesta, siempre que se demuestra que funciona adecuadamente, tanto desde el punto de vista de diseño como de construcción o de lo que sea. Eso es general de todo el reglamento. No sé si en acero se menciona, supongo que sí, pero de hecho es una cosa general de todo el reglamento. Sí, gracias. La última es una sugerencia a las dos sociedades. Veo que hay mucho interés en el conocimiento de lo que hay detrás de las normas, y una reunión de un par de horas como esta no es suficiente. Sería muy bueno incentivar y promover el desarrollo de talleres para la inducción hacia la correcta aplicación de los reglamentos, no solamente de acero, ¿no?, de todos. Y yo creo que habría un mercado muy interesado de todos los ingenieros de la práctica, incluso académicos, alumnos, para entender mejor las razones de los cambios, pero además lo que hay detrás y las formas en las que se pueden inducir buenas prácticas e inhibir otras prácticas no tan buenas. Y eso generaría recursos para también financiar la generación de comentarios, ayudas, ejemplos, etc. Respuesta, tiene usted toda la razón. Gracias.
¿Ya no hay más preguntas o comentarios? Bueno, nada más para responder el comentario del ingeniero, del doctor de León. Sí, efectivamente, las sociedades pues tenemos ese compromiso pues, de generar talleres y cursos. Realmente ha sido un esfuerzo conjunto, primero por presentar los avances, los cambios y propuestas de todas las normas técnicas. Ya una vez que se cierre este ciclo y finalmente se tengan ya las normas cerradas, seguramente se estará trabajando de la mano con todos los subcomités para formar algunos talleres para entrar en mayor detalle en las consideraciones que se plantearon para cada una de las normas en lo referente a los cambios más importantes, ¿no? Bueno, pues no me resta más que agradecerle al subcomité revisor de las normas técnicas de acero su participación, al ingeniero Oscar de Buen, al ingeniero Raúl Granados, al doctor Tiziano Perea y al maestro Raúl Yan por venir a presentarnos los principales cambios propuestos a las normas técnicas de acero. Y con esto, bueno, pues daríamos por concluido esta mesa redonda, recordándoles que esta presentación está ya subida a la página de las sociedades técnicas. Ustedes pueden bajarla, pueden consultarla. Como les decía al inicio, las dudas o comentarios o sugerencias nos las pueden mandar a las sociedades técnicas, nosotros las estaremos recopilando, las que lleguen, y se las haremos llegar al subcomité, que ya a juicio de ellos pues verán qué es lo que pudiera proceder. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su presencia e invitarlos a un pequeño convivio que tenemos a la salida. Muchas gracias.